Empezamos porque el tema, son 2 clases, el tema es un poquito largo, ¿no es cierto? Los que están en... Sí, más o menos en 45 minutos. Así que, escuchame una cosa, este para el puntero, ¿no? Sí, y para pasar, perfecto. Listo, entonces. Bien, los que estamos en casa, ¿todo bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto, empezamos entonces. Bien, me presento, yo soy encargada acá de la sección TGI y también estoy a cargo de la parte de infecciones perinatales en la cátedra, entonces hoy tenemos 2 clases. La primera que es HIV y la segunda que es toxoplasmosis y sífilis, ¿no es cierto? Fundamentalmente infecciones de transmisión sexual y después toxoplasmosis, que como vamos a ver es una zoonosis que no tiene nada que ver, pero con amplia repercusión óptica. ¿Qué tenemos que saber sobre la infección por HIV en embarazadas? Para hablar de infección por HIV en la mujer embarazada, tenemos que hablar primero de infección por HIV en la mujer. ¿Y qué podemos decir al respecto? La mujer es mucho más susceptible y mucho más vulnerable para contraer infección por HIV que el hombre. ¿Por qué? Esto calculo que lo saben de infectología, de clínica médica, de microbiología o alguna de las otras materias donde se tratan este tipo de temas. Todos nosotros tenemos receptores que facilitan la entrada del HIV, que son los receptores CCRX4 y 5, que están en todo el tracto genital, pero fundamentalmente en vagina, en exocervix y muy particularmente en el endocervix. Eso es lo que hace que la mujer sea más susceptible y vulnerable de contraer infección por HIV que el hombre. Hay una alta asociación con otras ITS como sífilis o hepatitis B, estos son datos de la cátedra, y un riesgo relativo 20 a 30 veces más de contraer una infección por HPV y muy fundamentalmente infección por HPV de alto riesgo. Si a eso le sumamos que las relaciones sexuales no protegidas por el uso de preservativo, eso también ustedes lo saben, que es la principal fuente de contagio, entonces todo eso forma un combo que obviamente es nocivo. ¿Y cómo estamos? Está bien que estos son datos del 2019, hay un anuario de ITS más actualizado del 2022, pero más o menos las cifras son un poco similares. Se estima que de todas las pacientes que viven con VIH en la Argentina, el 83% marcado en morado conoce el diagnóstico, pero hay un 17% que desconoce su diagnóstico. Y afecta más o menos a jóvenes y adultos de toda la población, un 0.4%, pero fíjense cómo va aumentando cuando es contacto de encierro o víctimas de trata, usuarios de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con otros hombres y muy particularmente la población transgénero. Ya esto lo mencionamos, lo que está en celeste en el círculo y lo que está en amarillo son otras formas de contagio y este es el porcentaje de transmisión perinatal. 2.6, creo que en estos momentos está un poco más bajo, es decir, mediante el testeo y mediante, digamos, la utilización de medicación antirretroviral, este porcentaje prácticamente en el último anuario ha disminuido a la mitad, 1.3, 1.4, ¿no es cierto? Lo que representa un muy escaso porcentaje, pero es el tema precisamente que nos compete. En el mundo desarrollado ya no se habla más de transmisión perinatal del HIV, pero lamentablemente en los países como el nuestro o en América Latina y el Caribe, donde hay grandes desigualdades sociales, todavía tenemos que seguir hablando de este tema. Bien, esta es la distribución de edades en las embarazadas. Fíjense que prácticamente si sumamos 24.1, 28.8,
prácticamente el 60-75% está en la franja correspondiente a mujeres jóvenes en edad fértil y por lo tanto en condición de poder embarazarse. Bien, esto ya es dato en embarazadas, propiamente dicho. Tal como dijimos, el 70% conoce el diagnóstico, son muy escasos los porcentajes de infección aguda, infección asintomática o enfermedad marcadora. Esto se ve cada vez menos, afortunadamente, y se ve esto cada vez más, pero si acá sumamos 20% que faltan los datos y 7% desconocido, tenemos prácticamente, suma prácticamente ese 30% de pacientes que desconocen su diagnóstico, y esto no solamente pasa acá, sino que pasa también en Estados Unidos. En la población estadounidense se estima que hay gran cantidad de gente viviendo con VIH y, sin embargo, el 30% desconoce su diagnóstico. Bien, y si vamos a analizar la carga viral de estas pacientes, afortunadamente el 62.4 tiene una carga viral de menos de 50 copias por mililitro, pero fíjense que entre 50 y 500, si bien es baja, es un poco más significativa, pero fíjense que todavía tenemos prácticamente un 13-14% de pacientes que tienen más de 1000 copias por mililitro, y por lo tanto eso facilita la transmisión perinatal. Y esta es la cifra que más nos duele. ¿Por qué? Porque si bien estos son datos del 2018, los del 2023 no se pudieron, digamos, concretar justamente porque hubo este cambio, ¿no es cierto?, en gobierno y todo lo demás. Todavía esta cifra está muy, pero muy lejos de alcanzar esta cifra, esta tasa ideal de transmisión perinatal, 1.1 por cada 100.000 recién nacidos vivos, acorde a los parámetros de UNAIDS 2020 de hace 4 años atrás. Fíjense qué lejos que estamos de lograr esta cifra. Bien, la vía transplacentaria es la primera ruta de infección. Aumenta al doble con alimentación a pecho, esto tienen que tenerlo muy en cuenta. La leche materna es altamente antigénica y representa una fuente de eliminación viral. Hay un 37% más de eliminación en secreciones genitales, tanto en el TGI femenino como en el masculino, pero a pesar de esto, el tratamiento con antirretrovirales disminuye esto en menos de un 2%. Pero para lograr esto, el porcentaje de tratamiento con antirretrovirales, TARV, pueden encontrarlo también como la sigla en inglés HART, terapia antirretroviral altamente específica, y tiene que tener una cobertura mayor o igual al 90%. ¿Y por casa cómo andamos? Bueno, obviamente que esto es viejito, porque está el sistema informático perinatal del 2022, que por lo menos aumentó este porcentaje, que era de un 78.6 a un 85%, pero todavía nos cuesta alcanzar ese porcentaje de cobertura que establece la OMS. Bien, esto no pretende ser una clase de microbiología, ya que yo no soy infectóloga, yo soy ginecóloga y obstetra, ¿no es cierto? Pero sí saber que el virus del HIV es un retrovirus ARN de cadena fragmentada, igual que el virus de la gripe. Y me van a decir, pero ¿y por qué? El virus de la gripe tiene vacuna y el HIV no tiene, pese a que los dos son virus ARN de cadena fragmentada. En la cadena fragmentada se van recombinando genéticamente y aparecen diferentes serotipos, ¿no es cierto? Vieron que el virus de la gripe, siempre la vacuna antigripal figura la H1N1 más las cepas prevalentes de los 2 o 3 últimos años anteriores, que es la cuadrivalente. Muy bien. Entonces, si está la tecnología para la vacuna contra la gripe, ¿por qué
no se pudo lograr una vacuna contra el virus del VIH? Porque lamentablemente el virus del HIV tiene variantes geográficas que hacen que los serotipos sean diferentes. No es lo mismo el serotipo predominante en el África, que es la región del mundo que más HIV tiene, que la que está en el Asia o la que está en América Latina y el Caribe. Entonces, por esas cuestiones es que no se ha podido, hasta el día de la fecha, y pese a que existe la tecnología como para fabricar vacunas, lograr una vacuna contra este flagelo. Entonces, pero sí recordar que en la cadena fragmentada de ARN está la transcriptasa reversa que va a parasitar al CD4, el sustrato sobre el cual actúa el virus, y la transcriptasa reversa, ¿qué es lo que hace? Bloquea el código genético del CD4 e imprime su propio código genético. También tenemos la cápside y tenemos la membrana lipídica con los dos receptores, el GP120 y el GP41, y de acá salen todos la cadena de drogas que se usan para combatir la infección por HIV. Los inhibidores de transcriptasa reversa, que son dos categorías, nucleosídicos y no nucleosídicos, los inhibidores de la proteasa, todo lo que termina en navir, fácil de reconocer, y también tenemos otra serie de drogas que son los inhibidores de la cadena mediada por integrasa, que son drogas muy útiles y que van a ver que tienen también sus indicaciones específicas. Cuando las partículas virales, estas son partículas virales, no inhibición, se unen el GP120 al receptor que está en el molecular que está en el CD4, se produce esta fusión del HIV con el correceptor, motivo por el cual entra a la célula y vía ARN mensajero se penetra en el núcleo, bloquea el código genético del CD4, imprime su propio código genético, este ARN genómico sale, comienza acá el proceso de la síntesis y ensamblamiento de proteínas, luego estalla la célula y da lugar a nuevos viriones. La cantidad de viriones por mililitro de sangre, ¿cómo se llama? Exactamente, muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los inherentes a cualquier infección de transmisión sexual. Inicio precoz de relaciones sexuales. El nivel socioeconómico y cultural ya no influye tanto porque está visto que las infecciones de transmisión sexual afectan y abarcan a todos los estratos sociales, sin excepción. El coito no condomatoso, sin protección, la presencia de otras infecciones de transmisión sexual asociadas como sífilis o hepatitis B, si bien la hepatitis C no es de transmisión sexual, se le incluye en la diapositiva. ¿Por qué? Porque también tiene una alta asociación con hepatitis C. La mala de la película, la vaginosis bacteriana. Independientemente que la vaginosis bacteriana sea una disbiosis del tracto genital inferior que representa en obstetricia uno de los principales factores de riesgo para desarrollo de síndrome de parto prematuro y rotura prematura de membranas, la vaginosis bacteriana hay que tratarla en el embarazo. ¿Por qué? Porque favorece la replicación viral a nivel local en pacientes HIV positivas. Es la que da ese flujo espumoso, digamos, homogéneo, amarillento grisáceo, con olor a pescado podrido. Es decir, ya no es más la típica tríada Gardnerella, Nerobius, Mobiluncus. Hay 20 gérmenes que están, hoy en día forman la vaginosis bacteriana. La drogadicción endovenosa, que está prendiendo fuego a la pandemia de HIV desde hace ya muchos años, la carga viral elevada y la lactancia, que aumenta el riesgo en más de un 16%. Y ahora vienen las conductas de riesgo. Esta es la parte divertida de la clase, ¿no es cierto? Las relaciones sexuales sin preservativos, si mantienen relaciones sexuales anales u orales, también sin uso de preservativos,
y algunas conductas como, por ejemplo, la felatio. ¿Qué es la felatio? Succionar el pene, lo que vulgarmente se denomina hacer un pete, ¿no es cierto? Bien, ahora, si como consecuencia de la felatio se produce la eyaculación dentro de la cavidad bucal, esto se lo denomina irrumatio. El cunilingus, que es lamer los genitales del otro, lo que vulgarmente se denomina CD69, y las relaciones anales u orales no protegidas por el uso de preservativos. Recuerden que la mucosa anal es una mucosa diseñada para expulsar materia fecal, no para mantener relaciones sexuales. Por lo tanto, yo les pongo esta diapositiva que a mí me encanta antes de cambiar de tema, como diciendo que la única prevención sigue siendo el preservativo. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por test de ELISA de cuarta generación. ¿Por qué? Porque es una prueba que tiene una muy alta sensibilidad, pero también una muy alta especificidad. Y yo les pregunto, con esta sensibilidad y especificidad, si ustedes tienen un ELISA positivo, ¿lo repiten? No, muy bien. Es decir, si tiene una alta sensibilidad y especificidad, no sirve de nada, porque va a seguir dando positivo. Hay que corroborar el diagnóstico con otras técnicas, como vamos a ver ahora. ¿Cuándo realizamos el test de ELISA? En el primer trimestre, dentro de la rutina del control prenatal, cuando la paciente consulta, y en el tercer trimestre. ¿Por qué? Exactamente, por el periodo de ventana, muy bien. ¿Cuánto dura un periodo de ventana? 6 meses, muy bien. ¿Cuántos meses dura un embarazo? Entonces, por eso es que se pide en el tercer trimestre por el periodo de ventana. Lo que sucede es que la infección por HIV sigue siendo una enfermedad altamente estigmatizante. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una ELISA positivo, el servicio de hemoterapia del hospital son unos genios porque ven un test positivo, automáticamente le hacen el Western blot o un inmunensayo en línea para diagnóstico de certeza. Ahora, no todos los laboratorios trabajan como se trabaja acá en el hospital. Pero a veces decimos fenómeno. ¿Y qué pasa si el Western blot da dudoso? Para eso tenemos la carga viral del HIV mediante detección de ácidos nucleicos. Y ahora vamos a ver cuándo se solicita. Si el ELISA es negativo, no se necesita test confirmatorio, se hace el tamizaje en el tercer trimestre. Si el ELISA es positivo, se hace el Western blot. Si el Western blot es positivo, esta paciente ya sabemos que es HIV positiva, la enviamos al infectólogo para iniciar tratamiento en caso de que el diagnóstico lo hayamos hecho nosotros como obstetras durante el control prenatal. Ahora, el trípode es entre los obstetra, el infectólogo y el neonatólogo. La decisión de tratamiento antirretroviral la maneja infectología. Los obstetras no indicamos medicación antirretroviral. Eso lo hace el infectólogo. Le hace un test de resistencia a drogas en todos los casos, pero se encarga de todo el infectólogo. ¿Y el neonatólogo por qué? Porque ¿quién va a recibir a ese bebé? Producto de la concepción de una mamá HIV positiva. Entonces, por eso se incluye dentro del equipo de salud. Si el Western blot es negativo, tamizaje en el tercer trimestre, pero acá, cuando el Western blot da indeterminado, acá se pide la carga viral de ácido nucleico, que es lo que vamos a ver en la otra diapositiva. Esto ya lo descartamos porque ya dijimos lo que tenemos que hacer. Si acá daba positivo, se hace la carga viral. Si es no detectable, solicitar un Western blot que, si acá está indeterminado, pero con una carga viral no detectable, pasa acá a este algoritmo
y si es detectable, se inicia un tratamiento. ¿De acuerdo? Por lo general hacen el Western blot como primer prueba confirmatoria y en caso que el Western blot sea dudoso o indeterminado, se hace la carga viral de ácido nucleico, que es mucho más específico. Es como una tercera prueba que desempata ese caso que es indeterminado. Exactamente, sí. Ahora me van a decir, ¿y la paciente que no se hizo control prenatal? Bueno, para eso está el test rápido, que lo vamos a ver también que existen para sífilis. Los test rápidos tienen las siguientes ventajas. Todos son altamente sensibles, específicos y permiten tener el resultado en una hora. ¿A quién se los vamos a ofrecer? A toda aquella paciente que no tiene control prenatal, que fue a la guardia a parir, a la que te criaste, y está en trabajo de parto. ¿Por qué? Porque un 7.5% de casos de HIV se diagnostican durante el trabajo de parto. Y si el test lo hacemos en pleno trabajo de parto es positivo, vamos a ver que existe la profilaxis para evitar que ese recién nacido tenga HIV. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace el control prenatal en una embarazada HIV positiva? De la misma manera que se hace cualquier control prenatal común. Todo esto lo vieron en control prenatal, la frecuencia, una vez por mes hasta las 28, cada 3 semanas entre 28 y 32, cada 15 días. Esto no difiere de un control prenatal convencional. Los estudios que se solicitan en el control prenatal convencional son exactamente los mismos, a los cuales se les agrega lo siguiente: cultivo de flujo para gérmenes comunes, clamidia y micoplasma genitalium de rutina en embarazadas HIV positivas. La determinación de carga viral y CD4 se hace una vez por trimestre. Por lo general se realiza cuando va al infectólogo, en la primera consulta, esto lo pide infectología, no lo pedimos nosotros. La segunda entre las 24 y 28 semanas y la tercera luego de las 34 semanas. Si la mujer consulta, bueno, con un embarazo de 33 semanas, bueno, hará esa carga viral y ese CD4 solo, ¿no es cierto? En pacientes que tienen tratamiento antirretroviral, una vez por trimestre hay que pedirle un hepatograma. Por las modificaciones o el toque hepático que dan los antirretrovirales. ¿Qué vacunas tiene que tener una embarazada HIV positiva? Las mismas que tiene cualquier embarazada común. La antigripal en cualquier trimestre, la triple bacteriana celular después de las 20 semanas, la hepatitis A y B si presenta serología negativa, esto también se está haciendo de rutina, y la del virus incisional respiratorio en embarazos entre las 32 y 36 semanas. Pero si tiene un recuento de CD4 menor de 200, hay que agregarle vacuna antineumocóxica, la que esté disponible. Sea esta que tiene los 23 tipos o la secuencial, una a un año y otro. Neumovac 13, Prevenar 23. Que yo recuerde. Así que yo tengo dada la secuencial por eso, pero ahora salió una sola que reúne los 23 subtipos que simplificaría la vacunación antineumocóxica en caso de pacientes que no se hayan vacunado o que tengan vacunación incompleta. Si bien es una vacuna que está formulada para mayores de 65 o niños pequeños entre 2 a 5 años, puede darse sin ningún inconveniente a la embarazada en esta situación particular. Y además hay que darle los siguientes suplementos. Hierro elemental, 60 miligramos por día. Hoy en día creo que ya esto pasa a 120,
400 microgramos por día de ácido fólico, y en pacientes medicadas con tenofovir, la combinación tenofovir-encitrabicina es muy usada hoy en día, hay que darle 1.200 unidades de vitamina D. ¿Por qué? Porque el tenofovir produce hiperfosfaturia. Y entonces esa paciente, si no le hacemos la suplementación con vitamina D, va a terminar con fuertes dolores musculares. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Ya lo dijimos. Inhibidores nucleosídicos de transcriptasa reversa, no nucleosídicos, inhibidores de la proteasa y de la cadena mediada por integrasa, y acá vienen todos los cuadritos. ¿Cuál es el objetivo? Mantener la carga viral lo más baja posible, menos de 50 copias por mililitro, e indetectable, menos de 20 copias por mililitro. Y el CD4 lo más alto posible. ¿Para qué? Para evitar la transmisión vertical al recién nacido. Con respecto de los CD4, tienen que tener en cuenta que existe una disminución fisiológica durante el primer trimestre, y es lógico que así sea. Desde el punto de vista inmunológico, el embarazo es un autoinjerto. Entonces, si yo tengo alta la inmunidad mediada por células, ¿qué va a pasar? Va a rechazar, justamente, y se producen, en muchos casos, abortos espontáneos. Entonces, tiene que estar un poco más baja la inmunidad mediada para permitir la implantación del embrión en la cavidad uterina. Entonces, en el primer trimestre tomen como punto de corte del CD4 un recuento normal mayor o igual a 350 milímetros cúbicos. Esto después, a partir de las 20 semanas, va aumentando gradual y progresivamente hasta llegar a 500 por milímetro cúbico, que es lo normal. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Esto lo va a hacer el infectólogo, no lo vamos a hacer nosotros. Con drogas cuyo uso esté perfectamente demostrado en el embarazo y que no produzcan efectos deleterios sobre el feto, y se ofrece el test de resistencia a drogas, como ya habíamos mencionado. Bien. Inhibidores nucleosídicos. Abacavir lamivudina es una combinación muy usada, pero no se puede emplear en pacientes con carga viral muy elevada o un CD4 muy bajo. La segunda, tenofovir entricitabina, es la asociación de elección en caso de hepatitis B con alta carga viral, hepatitis B activa, en pacientes que no han sido vacunadas, y hay que tener cuidado en el tenofovir por la hiperfosfaturia. La combinación de sidobudina-lamivudina, que fue la más usada, se sigue utilizando, pero hay que tener en cuenta que cuando hay pacientes con anemia severa, hay que suspenderla temporariamente, y hoy en día ha sido superada por opciones mucho más sencillas. Y en cuanto a los inhibidores de la proteasa, atazanavir-ritonavir, asociado con dos inhibidores, se da 2 veces por día, puede provocar una hiperbilirrubinemia materna que no implique hepatotoxicidad indirecta, por eso es que hay que pedir el hepatograma. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que pedíamos un hepatograma por trimestre? Es por esto. Darunavir, ritonavir también, y esta la conocen, la pinavir, ritonavir es el Caletra, este se da 2 veces por día. Los inhibidores no nucleósidos, el efavirenz. Bueno, es una droga que de lo mejor que se inventó. Sube espectacularmente el CD4 y te baja espectacularmente la carga viral, pero es ototóxica, nefrotóxica, neurotóxica y hepatotóxica. Es la droga para dar en el primer trimestre del embarazo, está formalmente contraindicada. Antes estaba contraindicada en todo el embarazo, y después los infectólogos dijeron, se puede usar después de las 12 semanas. La nevirapina. Muy buena droga que se utilizó durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Es fácil de suministrar y tiene una vida media
muy prolongada, 24 horas por día. De hecho, en los recién nacidos, el jarabe de nevirapina se sigue usando, ¿no es cierto? Pero tiene riesgo de hepatotoxicidad, por eso es que ha sido superado. Y el dolutegravir pasa más o menos lo mismo con el efavirenz. No se puede utilizar durante las primeras 8 o 10 semanas de gestación, porque a pesar de que el dolutegravir está dentro de los protocolos de abuso sexual y violación. Ahora, si una mujer queda embarazada como consecuencia de, hecho ya es indicación de ILE, de interrupción legal del embarazo. Y dentro de los inhibidores de transferencia de cadena mediada por integrasa, tenemos el raltegravir, que disminuye muy rápidamente la carga viral, es fácil de administrar 2 veces por día y es el esquema de elección cuando la presentación es tardía o cuando la paciente, por ejemplo, tiene una carga viral muy alta y un embarazo mayor de 32 semanas. Es la droga de elección. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento? No es lo mismo hacer el tratamiento en una embarazada que el diagnóstico lo hicimos nosotros, que una mujer que ya la venía siguiendo el infectólogo y nos viene a ver a nosotros como ginecobstetras a la consulta preconcepcional, porque es HIV positiva y quiere tener un hijo, tiene deseo de fertilidad, y otra que se fue a la guardia a parir y no tiene control prenatal alguno. Son 3 escenarios muy diferentes. Entonces, vamos caso por caso, porque las opciones terapéuticas son diferentes acorde a cada caso. Primer escenario, embarazada HIV positiva sin tratamiento previo. Esta es la que diagnosticamos nosotros. Le pedimos el test en el embarazo y nos dio positivo. ¿Qué hacemos? La enviamos al infectólogo. El infectólogo pide carga viral y CD4. Si el CD4 es mayor a 350, vamos a suponer que consulten en un primer trimestre, y la carga viral es baja, con cualquiera de las combinaciones que figuran en los cuadritos. Se evitan lo prohibido en el primer trimestre y en embarazos mayores de 28 semanas, atazanavir, lopinavir. La administración de AZT intraparto endovenoso en una paciente con carga viral baja, indetectable, no tiene razón de ser. Y en embarazos mayores de 32 semanas, los 2 inhibidores más el raltegravir. Si la carga viral es muy elevada y el CD4 es bajo, este mismo tratamiento. 2 inhibidores, raltegravir. En este caso, si persiste con carga viral elevada en el tercer trimestre, acá sí yo tengo que evaluar la administración de AZT endovenoso intraparto. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Los que están en casa también? Sí, sí. Perfecto. Con carga viral indetectable no, pero si te persiste con un esquema que te permite bajar bien y seguir con carga viral elevada, ahí lo tenés, es una opción terapéutica que la tenés que tener en cuenta durante el trabajo de parto. Segundo escenario. Esta es la paciente que todos quisiéramos tener, la que viene, es HIV positiva, va al infectólogo, hace los deberes, hace las cosas bien, me viene a ver a mí como ginecólogo y me dice, doctora, mire, yo soy positiva, quiero quedar embarazada, y el infectólogo me dio permiso, mi carga viral es esta, mi CD4 es este. Muy bien, ¿con qué estás medicada? Me presenta las drogas. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? Mirá, si estás medicada, no sé, con dolutegravir, no lo podés usar en el primer trimestre, anda a ver al infectólogo que te lo reemplace por una droga que sí se puede usar durante el primer trimestre del embarazo. Entonces, ya sabemos cuáles son las que están contraindicadas en el primer trimestre y el infectólogo lo tiene bien. Lo mismo, con carga viral indetectable no va la profilaxis con AZT endovenoso, pero sí en este caso, que venía bien controlada,
el mismo esquema de antirretroviral que usó durante el embarazo continúa en el puerperio. Y se le inhibe lactancia precisamente por esa mayor posibilidad de transmisión perinatal a través de la leche materna. Doc, tengo una duda. Sí. En fármaco habíamos visto que ya no hay contraindicaciones del dolutegravir en el embarazo, que si ella ya tenía ese esquema previamente puede seguir con el dolutegravir y ya no hay más contraindicaciones de lo que se creía antes. ¿Puede ser que sea así? Bueno, nosotros por las dudas, obviamente, nosotros lo contraindicamos. Ahora, eso habría que ver qué es lo que decide el infectólogo, pero si el infectólogo le da permiso para usarlo, perfecto. Ah, bien, buenísimo. Yo soy ginecobstetra, yo no soy infectóloga. Toco de oído y paso bastante bien. Listo. Y sí. El mismo tratamiento que tenía durante el embarazo sigue con el mismo tratamiento. Retoma el tratamiento antirretroviral que tenía en el puerperio, porque ya sabemos que con ese tratamiento la paciente va bien. Bien. Y la última, la que va a la guardia, que cae en trabajo de parto, sin tratamiento previo, acá sí es la indicación del AZT endovenoso durante el trabajo de parto, 2 miligramos por kilo de peso en dextrosa al 5% la primera hora. Luego de esta primera hora se baja a 1 miligramo por kilo de peso hasta que se produce el clampeo del cordón umbilical. Si esta paciente tiene, por ejemplo, una indicación de cesárea y cayó a la guardia, por ejemplo, una rotura prematura de membranas y tiene una cesárea anterior, que eso es una indicación de cesárea, o una placenta previa, o un herpes genital activo, cualquier indicación absoluta o relativa de cesárea o una falta de progresión y descenso del trabajo de parto, que es una indicación relativa, entonces lo que ustedes tienen que hacer es, si decidieron finalizar ese embarazo por cesárea, esta medicación tiene que pasar entre 3 a 4 horas antes de la cirugía. Y de esa manera tenemos una mejor cobertura para esa recién nacida. ¿Está? ¿Queda entendido? Perfecto. Para terminar, en el año 2015, la Argentina firmó el convenio de la OMS y la OPS para erradicar la transmisión perinatal por HIV, cuyos objetivos es lograr una tasa de incidencia de nuevas infecciones en menos de 50 cada 100.000 recién nacidos vivos y una transmisión vertical menor al 5% en aquellos recién nacidos de madres que amamantan y menos de 2% en recién nacidos que no amamantan. ¿Cómo se logra esto? En salud pública, una vez que planteaste los objetivos, tenés que saber cómo vas a hacer esto. El cómo se llama establecimiento de estrategias. Vos primero, antes de ver qué estrategia vas a presentar, tenés que ver cuáles son las fortalezas y las debilidades de tu sistema. Vas a actuar sobre ambas. ¿Y cómo lo vas a hacer? De la siguiente manera. Detectar infección por HIV durante el embarazo mediante test a las mujeres embarazadas y a sus parejas está contemplado en Argentina, sí, por estas dos leyes. Brindar acceso a tratamiento antirretroviral para fines de prevenir transmisión vertical, sí, ya lo acabamos de hablar. ¿Está contemplado? Sí. Garantizar el seguimiento a las embarazadas HIV positivas mediante control prenatal y posteriormente al parto, sí, también está contemplado. Brindar profilaxis en pacientes que concurren a la guardia sin control prenatal con test rápido positivo durante el trabajo de parto, también. Inhibir lactancia y garantizar provisión de leche a los recién nacidos de mamás HIV positivas, sí. Todas estas estrategias todavía están contempladas por el Ministerio. De nosotros depende que esto, como ciudadanos, que esto siga funcionando.
No se recomienda. ¿Por qué? Porque la leche materna, como te expliqué antes, es altamente antigénica. Entonces representa una fuente de transmisión. Acá por lo general inhibimos lactancia. Por eso yo digo que las recomendaciones de la OMS hay que tomarlas con pinzas. Porque la OMS es para todo el mundo. Una cosa es el África y otra cosa es la República Argentina, donde si bien en este momento estamos con un porcentaje de pobreza que es infernal, todavía el ministerio sigue garantizando la provisión de leches maternizadas. Vamos a ver hasta cuánto dura, ¿no es cierto? Por eso digo que de nosotros depende. Ahora esperamos un momentito que venga Flor para pasar a la segunda clase. Poner compartir. La pantalla esa, no, claro. Ya. Tienes que volver a esta pantalla. Perfecto. Pero Bueno. voy a ver si no lo puedo hacer desde arriba. Claro. A ver. Dale nomás. Gracias, Flor. Bueno, continuamos, chicos, porque así, que esto es más largo, así nos vamos todos antes, ¿les parece bien? Es viernes. Gracias a Dios. Bien. Perfecto. A diferencia de HIV y de sífilis, que son de transmisión sexual, la toxoplasmosis es la zoonosis, es decir, enfermedades que se transmiten al hombre donde los animales actúan como vectores. La toxoplasmosis es causada por un parásito que es el Toxoplasma gondii, que vive fundamentalmente en el intestino delgado de perros y gatos y que existen dos formas de transmisión. La más común por oquistes, es decir, el parásito produce quistes que se eliminan por materias fecales que crecen en el intestino de perros y gatos. Pero existe otra forma de transmisión, muy poco frecuente en la Argentina, que es la transmisión por carnivorismo. Es decir, es muy frecuente en Francia o en Italia, donde existen carnicerías y charcuterías que comercializan exclusivamente carne de caballo. Acá tenemos perros, gatos, el caballo que interviene en la transmisión por carnivorismo y la paloma. Me van a decir, ¿y qué tiene que ver la paloma en todo esto? La paloma está considerada plaga al nivel del gobierno de la ciudad. Y hay que tener mucho cuidado porque es un animalito simpático, pero transmite numerosas enfermedades, entre otras la toxoplasmosis. Los perros y los gatos, no estos que están acá, que están bien cuidados, bien alimentados, sino los perros y gatos callejeros, adquieren la enfermedad comiendo palomas infectadas. Las palomas son capaces de transmitir, entre otras cosas, citacosis, igual que los loros, cuidado. Pero también producen toxoplasmosis. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasa en la práctica con la toxoplasmosis? Que existe un muy mal manejo. ¿Por qué? Porque muchos confunden o interpretan una prueba de laboratorio positiva como sinónimo de enfermedad y vamos a ver durante el transcurso de la clase que no es así y yo ya me voy adelantando un poco. La prueba de laboratorio solamente denota presencia de anticuerpos en sangre, ¿no es cierto? Pero estos anticuerpos no permiten decir si es una enfermedad activa o si, digamos, el organismo en un determinado momento reconoció al parásito y
al igual que si a nosotros nos ponen una vacuna, le desarrollaste anticuerpos. Bien. ¿Dónde habita el Toxoplasma gondii? En la tierra. Y esto es importante, por las medidas higiénico-dietéticas, que también la vamos a ver durante el transcurso de la charla de hoy. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el toxoplasma ingresa al organismo, ya sea en el periodo cercano a la ovulación o si la prima infección se produce durante el embarazo, ama las vellosidades coriónicas y ama los tejidos en diferenciación. Se replica, forma ooquistes y esos ooquistes pueden causar como si fueran microembolias vasculares. ¿Qué va a producir? Abortos. Y por otra parte, ama los tejidos en diferenciación, lo cual da las malformaciones congénitas propias de esta enfermedad y fundamentalmente a nivel de dos grandes aparatos y sistemas: el seno urogenital y el sistema nervioso central. La forma congénita, esta es la prevalencia, pero fíjense que si se da tratamiento, disminuye muchísimo y si se adquiere durante el periodo ovulatorio, durante la gestación, es peor pronóstico. En el 90% de los casos es asintomática, es decir, la embarazada no desarrolla ningún síntoma, por eso hay que pesquisarla de rutina, y los síntomas, que solamente se dan en un 5 a 10% de los casos, son totalmente inespecíficos: astenia, fiebre, linfadenopatías, decaimiento general. Esto lo puede dar hasta un simple estado gripal. Son inespecíficos o son comunes a muchas otras afecciones. Vamos a suponer que de la población total de embarazadas en los cuales se diagnostica toxoplasmosis, solo el 20% de los recién nacidos de madres infectadas desarrolla enfermedad sintomática. Pero acá viene el concepto más importante de la clase D. En el 80% restante, esta infección pasa totalmente solapada, de manera silente, y se manifiesta muchos años después como qué. Como una epilepsia que no responde al tratamiento con drogas convencionales. No me refiero a las epilepsias congénitas, que son las que se tratan con aceite de cannabis como el West y el Lennox-Gastaut, que es así, hay que tratarlas porque cada convulsión produce destrucción del tejido cerebral de ese niño y va a ocasionarle a futuro un retardo mental. ¿No es cierto? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Van estos chicos con epilepsias refractarias al tratamiento al centro de epilepsias que está en el Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, del gobierno de la ciudad, hacen el panel de anticuerpos y le detectan que tiene una toxoplasmosis, putean y despotrican contra nosotros los obstetras porque dicen que es una barbaridad, que se tendría que haber diagnosticado durante el embarazo. ¿Saben qué es lo peor? Que tienen razón. Entonces, por supuesto que la enfermedad desarrolla anticuerpos protectores que son IgG. ¿Los IgG atraviesan la placenta? Muy bien. ¿Protegen a la madre? Sí. ¿Protegen al feto? También. Entonces, cuando hay anticuerpos protectores IgG, ya no hay que repetir, ni en la presente gestación, ni en futuros embarazos. ¿Por qué? Porque esta paciente está protegida, está inmunizada, tiene anticuerpos protectores. Ahora, ¿cómo afecta? Ustedes van a ver, los que están en casa también, que estas dos pirámides, ¿no es cierto?, donde el porcentaje de transmisibilidad es inversamente proporcional al daño embriofetal causado por esta afección. Y lo dividimos por trimestres. Si en el primer trimestre es poco transmisible, pero muy grave la afectación porque precisamente están en diferenciación todos los tejidos y está la posibilidad de desarrollar
aborto espontáneo y aborto espontáneo tardío. Un aborto espontáneo que sucede entre las 16 y 20 semanas, hay que investigar varias cosas. Hay que investigar toxoplasmosis, hay que investigar citomegalovirus, que es la otra gran entidad que cursa con aborto espontáneo tardío, y también hay que investigar trombofilia, de lo cual creo que no sé si ya tuvieron la clase correspondiente, pero muy bien. La afectación es grave. En el segundo trimestre hay un mayor porcentaje de transmisibilidad, pero acá, como ya los tejidos no están en diferenciación, la afectación es moderada. Y en el tercer trimestre, atención con esto, si bien la afectación es leve, este alto grado de transmisibilidad hace que haya que solicitar nuevamente un test en el tercer trimestre, si el test del primer trimestre, yo les pregunto, ¿una paciente con un test negativo tiene toxoplasmosis? No. ¿Tiene anticuerpos protectores? Entonces ahí por eso hay que repetir justamente por este alto porcentaje de transmisibilidad en el tercer trimestre. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo desde casa? No. Bien. Entendí que sí, por eso. Sí, ¿Y cuáles son? pregunto, si en el primer trimestre el test da negativo, pero el IgG da positivo, entonces ya está. ¿Cómo? Que si en el primer trimestre le hago el test y me da IgG positivo, Ya ya está. ya Eso está. no hay que repetirlo. De todas maneras, vamos a ver otra filmina que hay donde se interpretan los resultados de análisis. Buenísimo. Y en cuanto a las complicaciones obstétricas, ¿qué va a dar en el primer trimestre? Aborto espontáneo tardío y malformaciones urogenitales. Extrofia vesical. Es la vejiga que queda expuesta como consecuencia de la falta de difusión de los rectos internos del abdomen, una malformación muy severa con una alta morbimortalidad y muy mala calidad de vida si se salva para aquel que la padece. El riñón rudimentario, esto a la larga va a llevar a una insuficiencia renal crónica, o el riñón en herradura, también se puede ver. Y a nivel del sistema nervioso central, microcefalia, hidrocefalia, quistes o calcificaciones cerebrales, las malformaciones oculares y coriorretinitis en mucho menor medida, y después de muchos años, la epilepsia refractaria al tratamiento con drogas convencionales, como ya se los expliqué. ¿De acuerdo? Por eso es que hay que pesquisarla mediante test de laboratorio. Lo más utilizado es la inmunofluorescencia indirecta para toxoplasmosis. En el sistema público de salud no tenemos problemas porque solicitamos IgG e IgM. Como es gratuito, se pueden pedir las dos juntas con una sola extracción de sangre. Pero en privado, las obras sociales y las prepagas muchas veces te lo rechazan, te dicen, no, doctora, o le pide IgG o le... Entonces, no le puede pedir las dos cosas. Entonces tenemos que solicitar primero el IgG y en caso que el IgG dé positiva, ahí se solicita la IgM. Se puede solicitar también ELISA y se considera serología de sospecha cuando la misma, el título de la IgG es mayor a 1 en 256. Cuando tenemos esta serología de sospecha, ahí solicitamos la IgM específica y el test de avidez. Todos ustedes saben lo que es un test de avidez. ¿Qué demuestra el test de avidez? Si esos anticuerpos son recientes o lo tiene de una infección pasada. Ahí está, perfecto. Se demuestra la avidez del suero, digamos, por un panel de anticuerpos conocido. ¿Y qué pasa cuando la infección es reciente? ¿Cómo va a estar la avidez del suero? Baja. Alta. Baja. A menor avidez, infección reciente. A mayor avidez, infección pasada. ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros? La reciente es la activa.
es la que produce los abortos y las malformaciones congénitas. Entonces, si la IgM específica y el test de avidez son negativos, estos anticuerpos son protectores y ya no se repite el dosaje. Pero si todo da positivo, esto sí es una toxoplasmosis y hay que iniciar tratamiento. Y aquí, en la diapositiva siguiente, es como se interpretan los resultados de análisis. Si todo da negativo, la IFE es negativa, todo da negativo, esta paciente no tiene toxoplasmosis, pero tampoco tiene anticuerpos protectores. Entonces, ¿qué le damos a esta paciente? Medidas higiénico-dietéticas. Evita hasta el 60% de los casos de toxoplasmosis materna. Y se repite el test, en este caso, a la que le da la serología negativa, se repite en el tercer trimestre por ese alto porcentaje de transmisibilidad que ocurre en ese trimestre de la gestación. ¿De acuerdo? Segundo caso, la inmunofluorescencia, el IgG es positiva y la IgM negativa. Acá no se repiten más los análisis y pasa a tener un control prenatal convencional. Y cuando todo está positivo, esta paciente está infectada y hay que dar tratamiento. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber el compromiso? ¿Cómo afecta al feto? ¿Qué pedimos para saber si el feto está en problemas o no? Una ecografía. Entonces, acá las ecografías se pueden hacer seriadas a partir de las 7 semanas de gestación. Se buscan elementos de probable afectación fetal como microcefalia, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, alteraciones oculares. Esto no se ve tanto con la ecografía convencional, pero sí con una ecografía 3D o 4D que son muy útiles para el diagnóstico de malformaciones congénitas. Y para ver malformaciones renales, se ve el volumen de líquido amniótico por el índice de líquido amniótico o lo que se denomina bolsillo mayor ventral. Esto se lo tienen que haber explicado cuando tuvieron la clase de ecografía obstétrica, ¿no es cierto? Ecografía del primero y ecografía del segundo trimestre. Después está el scan fetal, que se hace de rutina entre las 20 y las 26 semanas, que esto también es sumamente útil. Y en caso de malformaciones renales, ¿cómo va a estar el líquido amniótico? Disminuye. Recuerden que el oligoamnios es el peor enemigo de los tetras, en todos los casos. El tratamiento de elección para la toxoplasmosis, pregunta de examen, es la pirimetamina. Lo que sucede es que tiene un problema. Está contraindicada en el primer trimestre. Entonces, para no complicar las cosas, vamos a presentar las dos opciones de tratamiento. ¿Qué se hace antes de las 20 semanas y qué se hace después de las 20 semanas? Si el diagnóstico lo hacemos antes de las 20 semanas, independientemente de las medidas higiénico-dietéticas, que ya la vamos a ver, se da espiramicina 1 gramo cada 8 horas, 3 gramos por día, por 30 a 60 días. Es un tratamiento largo, prolongado. Si el diagnóstico lo hacemos después de las 20 semanas, ya damos pirimetamina. Lo mismo acá, si una paciente que tenía este esquema antes de las 20, ponele que lo hayas hecho a las 16 semanas, y luego de las 20 semanas ya la podés pasar a pirimetamina, sí, la podés pasar. La pirimetamina viene en comprimidos de 25 miligramos y se da una dosis de ataque de 100 miligramos por día, el primero y el segundo día de tratamiento. A partir del tercer día de tratamiento con pirimetamina, la dosis a 50 miligramos por día y se la mantiene hasta el final del embarazo. Al cuarto día de tratamiento con pirimetamina, se comienzan a administrar sulfas y fundamentalmente
la sulfadiazina en dosis de 3 a 4 gramos por día hasta final de la gestación. Obviamente que esto está contraindicado en pacientes que son alérgicas al azúcar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la pirimetamina y la sulfadiazina? Son drogas que producen anemia por depresión de folato. ¿Qué tenemos que agregar para eso? Ácido folínico, no ácido fólico. Está demostrado que el fólico no tiene, digamos, injerencia en la anemia causada fundamentalmente por transmisión de oquistes. Pero el ácido folínico sí. 15 miligramos 3 veces por semana, y esto ustedes lo conocen de oncología. ¿Qué otra droga produce depresión de folato? Metotrexate. Entonces, cuando tenemos una paciente medicada con metotrexate, ¿qué decimos? Hacerle metotrexate con rescate de leucoborina. Se lo presento. La leucoborina, el rescate es esto. Ácido folínico, 15 miligramos 3 veces por semana. Este es el famoso rescate con leucoborina. Medidas higiénico-dietéticas. Esto evita hasta el 60% de los casos de toxoplasmosis materna. Para inhibir o evitar la transmisión por oquistes, muy fácil, y todo esto lo aprendimos durante la pandemia de COVID y de la gripe A. Lavado de manos varias veces por día. Lavado cuidadoso por arrastre de frutas y de verduras. ¿Dónde dijimos que vivía el toxoplasma? En la tierra. Y nosotros consumimos muchas veces frutas y verduras distintas que provienen del conurbano, donde las materias fecales se usan como abono. Ojo. Evitar contacto con tierra, la que le gusta la jardinería, abstenerse. Y esta es la típica paciente que me dice: mire, estoy embarazada de 10 semanas, mi perra tuvo perritos, mi gata tuvo gatitos. ¿Cuánto tiempo tienen los cachorritos? 45 días. Vos no los toques. Dejá que mamá perra o mamá gata se haga cargo de las crías. Cualquiera que tiene o tuvo mascotas sabe que los gatitos se desparasitan a los 3 meses y los perritos a los 4. Me decís: sí, doctora, pero yo tengo que sacar a pasear a la perra. Fenómeno. Te pones guantes, llevas la palita, la bolsita, y evitar el contacto con materias fecales de perros y gatos. Y después te lavas bien las manos. Lo mismo que si tenés gatos en tu casa y tenés que sacar materias fecales o cambiarle las piedritas y hacerle a tu gatito el cubil felino, también tenés que ponerte guantes para hacer esta última tarea. Y para evitar la transmisión por carnivorismo, que es muy poco frecuente en nuestro país, aunque hay fiambres que se hacen con carne de caballo, como es el caso de la mortadela. Evitar chacinados caseros, buena cocción de carnes, y precisamente evitar la ingesta de estos fiambres elaborados con carne de caballos. ¿Y cuáles son las controversias? Bueno, la interpretación errónea de vectores. Ya vieron que la culpa no la tiene ni el perro ni el gato. Considerar una prueba de laboratorio positiva como sinónimo de enfermedad, ya lo vimos, y atrogenia por omisión o exceso de tratamiento, porque tratan una prueba de laboratorio positiva. Poca o nula información en prevención primaria. Si yo tengo como médica una lista de 50 pacientes para ver en 3 horas que dure el consultorio, nadie puede ver 50 pacientes en 3 horas a menos que le preguntes nombre y apellido, motivo de consulta, grupo sanguíneo y factor RH, y le hagas una pila así de estudios. Señora, cuando tenga todos me viene a ver. Eso va en desmedro y en desmadre de la calidad de atención médica, y es la perversidad del sistema de turnos de las obras sociales. Y la falta de registro correcto en la historia clínica. Esto muy atenti, porque esto es lo que ocasiona las mal denominadas demandas de mala praxis, sino que son demandas judiciales por responsabilidad médica. En el 60% de los casos se demuestra que no hubo mala praxis. Pero si ustedes tienen una urgencia
primero atiendan la urgencia, pero luego tómense la molestia de redactar correctamente la historia clínica. Todo lo que no está escrito en una historia clínica, para el juez constituye una omisión. Y después sucede lo que sucede. Preguntas respecto de toxoplasmosis antes de pasar a sífilis, así después ya terminamos. Sí. No, en el puerperio, eso es durante el embarazo. No, en el trabajo de parto no, porque ya después el neonatólogo le hace el torch al bebé y ve, digamos, si tiene test positivo o negativo. El tratamiento le puede negativizar el test en el recién nacido. Sí. Y después ya no se hace. Sí. Las sulfas y la leucovorina. Hasta el final del embarazo. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda a los que están en casa? Ok. Bien. Pasamos a sífilis y así es como se ven las espiroquetas en el microscopio de campo oscuro. El Treponema pallidum, el agente causal de la sífilis, es un germen que, como todas las infecciones de transmisión sexual, se transmite por relaciones no protegidas por el uso de preservativos. Luego de un periodo de incubación corto, entre 7 a 14 días, a los 21 días aparecen las lesiones primarias, el chancro de inoculación, que no pica, no duele, es una lesión limpia, no arde, pero es contagioso. Y cura espontáneamente sin dejar secuelas, pero la enfermedad sigue progresando hasta que después de un tiempo aparecen las lesiones secundarias, la roceola sifilítica, las lesiones ajamonadas, los condilomas planohelvéticos, pero como curan también con restitución ad integrum, la enfermedad sigue avanzando, hasta que después de un tiempo, muchos años, ya la etapa terciaria de la enfermedad aparecen los aneurismas de aorta torácica, la tabes dorsal, la neurosífilis y la parálisis general progresiva. Bien. En el embarazo, ¿qué es lo que pasa? Es muy raro ver sífilis terciaria. ¿Por qué? Porque en 9 meses podemos tener lesiones primarias o lesiones secundarias, pero lesiones terciarias nunca vamos a ver. El problema de la sífilis es que es un grave problema de salud pública. ¿Por qué? Porque en la última década, no solamente en Argentina y en todo el mundo, aumentó terriblemente la prevalencia, estos son datos de la OMS, y en la Argentina este porcentaje ya está en 87.5 cada 100.000, pero vamos a ver que es mayor en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque la mujer transmite mucho más sífilis que el hombre. La mayoría de los casos se da en gente joven, 15 a 24 años, plena adolescencia, se puede decir, y la incidencia acumulada que está, 126 casos cada 100.000, de los cuales 97 corresponden al hombre, 155.9 esto es 2018. Estas cifras aumentaron a 100 y 126.600. Es un horror. Entonces, todo el mundo decía que había que aplanar la curva del COVID, ¿no? Muy bien. ¿Por qué no se encargaron de aplanar esta? Porque realmente esto fue pero en pico. Y seguimos pagando las consecuencias. Si nosotros acá vemos que ambos sexos, la línea en negro o violeta oscuro, vemos que la mujer, digamos, tiene mucho peor evolución que lo que pasa con el hombre. Y fíjense que la sífilis temprana más o menos mantiene línea celeste, lo misma estadística, pero la sífilis en la población general
se ha aumentado terriblemente, lo mismo que la sífilis sin específico. Además de la clasificación en primaria, secundaria y terciaria, existe otra clasificación que es la denominada sífilis latente. Es decir, es aquel paciente que tiene un test positivo, que no presenta lesiones, ¿no es cierto? Y que, si el diagnóstico se da antes del año de presentar la lesión, o dentro del año de diagnóstico de las lesiones, se denomina sífilis latente temprana, y si se hace luego del año de producidas las lesiones, se denomina sífilis latente tardía. Esta es otra forma de clasificación de la sífilis. En cuanto a las lesiones primarias, estas diapositivas son todas de acá del hospital. Acá tenemos una mujer que esta lesión es compatible con una exulceración, que es el chancro sifilítico. Es raro que sea así bilateral en beso, pero en el caso de esta paciente se dio. O lo mismo acá, en la foto de la derecha de la pantalla que van a ver. Estos son condilomas por HPV. ¿Qué más les llama la atención en este caso? Esto de acá. Perfecto. Nadie dudaría en biopsiar esto, dado que son condilomas acuminados. Pero acá, a veces por mirar el árbol, perdemos el bosque, perdemos el arbolito, y este arbolito justamente resultó ser una coexistencia de HPV con un chancro sifilítico. Estas pacientes hay que palparles las adenopatías inguinales. La sífilis da un ganglio que se denomina ganglio capitán de gran tamaño, que es bastante sugestivo, bastante característico. Bueno, esta paciente de acá, pobrecita, esta era un compendio de infecciones de transmisión sexual. Forunculosis vulvar a repetición, todas estas lesiones rojizas esto todo era herpes genital, Pero, además, acá tenía otra lesión de sífilis. Y a veces puede que haya esta diferencia. Fíjense lo que es el labio mayor, y lo que es este. Este edema, acá, este es un chancro sifilítico en remisión, también puede dar edema del labio de la boca. Vamos a lesiones secundarias. Estas lesiones arrosariadas o estas lesiones sobreelevadas, estos son los famosos condilomas planos luéticos, ¿no es cierto? Que fíjense que, a diferencia del condiloma acuminado del HPV, que es como verruga en cresta de gallo, estas son lesiones en forma de monedas, ¿no es cierto? Que a veces se presentan arrosariadas a lo largo del labio, pero a veces pueden también tener esta forma o simular condilomas acuminados. Lo peor de todo esto es que esta chiquita tenía 16 años y esta tenía 14. Y acá, cuando nosotros tenemos lesiones y tenemos esto, que es lo que más nos llama la atención, hay que abrir muy bien porque todo esto son condilomas planos luéticos y acá se ven estas lesiones arrosariadas que también lo son típicas. Bueno, no vayan a pensar que todas las roseolas sifilíticas son como esta. Es un exantema que se ve en tronco, extremidades superiores, no ataca abdomen, no ataca miembros inferiores ni cara, pero esto parece más un sarampión de una roseola sifilítica. Pero cuando nosotros vemos pacientes que tenían las lesiones anteriores o que tienen esto, le decimos, aunque sea en pleno invierno, señora, por favor, muéstreme la palma de las manos, sáquese las medias y muéstreme la planta de los pies. Bien, si bien este era un hombre, fíjense que acá esta lesión que se ve un poquito más pigmentada, este tenía un test de sífilis positivo
Esto fue una gentileza del doctor Ricardo Casco, ex jefe de infecciones de transmisión sexual. Estas son sifilidesas ajamonadas que se presentan en la planta de los pies y acá en la eminencia tenar e hipotenar de la palma de las manos. Pero estas estaban en remisión. Se confunden con una deshidrosis o se confunden con cualquier otra enfermedad dermatológica. Y estas son las cifras que más nos duelen. La prevalencia de sífilis en embarazadas 4 del 2018 ahora está en un 4.8%, lo cual es grave. Y esta es la cifra que más nos duele. No se puede bajar la prevalencia de sífilis congénita. En el último anuario seguimos exactamente igual. Es lógico, se están aumentando los casos, es lógico que no se pueda bajar la prevalencia, a pesar de que en la Argentina los test son gratuitos, tenemos test rápidos, todo es gratuito, pero no se puede bajar. ¿Qué complicaciones va a traer la sífilis sobre el embarazo? Complicaciones obstétricas. Es la causa principal de hidrofetalis no inmunológico. ¿Tuvieron la clase de isoinmunización RH? Perfecto. Entonces ya saben que el hidrox es un feto tipo muñeco Michelin, por así decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la anemia que se produce, la extravasación, hace que disminuya la albúmina, la presión oncótica, y entonces extravasa y ocasiona el feto hidrópico. Bien. La sífilis es la principal causa de hidrofetalis no inmunológica. Es decir, no está asociado a hidrofetalis por isoinmunización RH. Aborto espontáneo, y sobre todo aborto espontáneo tardío, parto pretérmino y la más grave de todas, muerte fetal intrauterina. Supongamos que el recién nacido se salva y llega a ser un recién nacido. Esta es la foto a lo que nunca hay que llegar. Fíjense que este recién nacido tiene todos los signos de una sífilis congénita. Coriza, secreción nasal. Un resfrío común en un recién nacido no existe. Atento. Signo de sospecha. Pénfigo palmoflantar. El pénfigo es acantolisis, pasa en el dedito y sale, signo de Nikolsky positivo. La frente olímpica, frente de gran tamaño, la nariz hundida, en silla de montar, tórax hundido, tórax en carina, también tiene roceo en este caso, y la osteocondritis y la tibia en sable, ya eso no se ve tan frecuentemente, pero sí este recién nacido puede fallecer. La sífilis también puede provocar muerte neonatal. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico durante el embarazo? Mediante dos métodos. Si tenemos presencia de lesiones, y sobre todo lesiones primarias, examen de fondo oscuro y serología. Si tenemos lesiones secundarias, serología, y en ausencia de lesiones hay que solicitar también la serología junto con la serología para HIV y hepatitis B y otras ITS en todos los casos. Hay dos tipos de pruebas, las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas. Las no treponémicas utilizan otros antígenos, las treponémicas son las que utilizan el treponema pallidum como antígeno y son mucho más específicas. Dentro de las no treponémicas, la BDRL, que es una reacción de microfloculación, utiliza como antígeno la cardiolípida. Es económica, la hace cualquier laboratorio, se positiviza alrededor del día 14 de producido el contagio, pero el inconveniente que tiene es que, como utiliza la cardiolipina como antígeno, cualquier condición que curse con anticuerpos anticardiolipina positivos va a brindar una falsa positividad de esta reacción, sea una colagenopatía, sea un lupus, una esclerodermia, una enfermedad mixta del tejido conectivo
o sea un SAC, una trombofilia, un síndrome antifosfolipídico, que también cursa con anticardiolipinas positivos. Ya me dijeron que tuvieron la clase de trombofilia, así que, bien. Entonces, la FTA, que dentro de las treponémicas es la más usada, hay otras también, son más específicas y se positivizan alrededor del 7º día del control. Pero los test treponémicos tienen un inconveniente. Si se positivizó, no se vuelven a negativizar. Por lo tanto, ¿con cuál de las dos reacciones vamos a hacer el seguimiento? Con BDRL, con una no treponémica. Entonces acá tenemos el presente cuadrito donde los test se solicitan en el primero y en el tercer trimestre del embarazo. Ahora, si tenemos una paciente, digamos, de riesgo, como por ejemplo el caso de una trabajadora sexual, si quieren hacer uno por trimestre, es lícito y válido. Nadie le va a decir, ni lo va a jugar porque pidieron algo de más. Si lo van a jugar, si lo piden de menos. Si vemos que da todo negativo, lo repetimos al tercer trimestre. Pero ahora, si yo tengo esto, tengo una BDRL negativa, pero con una FTA positiva. Ah, bueno, pero doctor, usted dijo que si el paciente se trató y ya no se negativizaba más. Entonces, lo primero que hay que preguntar es si este paciente tuvo antecedentes de sífilis. Me dice, sí, doctora, tuve sífilis en el embarazo anterior. Fenómeno. Me quedo tranquila, yo sé que esto le va a quedar de recuerdo, pero no tiene lesiones. Si está negativo, yo sé que no va a contagiar esa paciente. Pero supongamos que no haya tenido antecedentes de sífilis, pueden ocurrir dos cosas. O que sea una sífilis latente, que esto dé positivo, esto dé negativo y todavía no tenga lesiones, o puede ser que sea un fenómeno de prosoma. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de anticuerpos es tanta que hacen que esto se positivice y es específico, sí, pero no le da tiempo a flocular a la BDR. Eso se denomina fenómeno de prosona y también hay que tenerlo en cuenta. A la inversa, si esto es positivo y esto es negativo, acá tenemos que investigar la causa de esta falsa positividad. Pero si las dos reacciones son positivas, esta es una sífilis y hay que dar tratamiento con qué antibiótico. Si la paciente es alérgica a la penicilina, escucho ofertas, ¿eh? ¿Se la puede sensibilizar? Exactamente. Hay que desensibilizarla en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque el único antibiótico que atraviesa la barrera hematoencefálica fetal y evita neurosífilis en el recién nacido es la penicilina. Tenemos los test rápidos. Son todos altamente específicos, son todos treponémicos, son para aquellos casos donde la paciente acude a la guardia en trabajo de parto, no tiene nada, bueno, le hacemos un test rápido, da positivo y entonces eso permite bajar la carga de enfermedad o evitar que ese recién nacido nazca con sífilis congénita. Eso en salud pública se denomina aplicación del algoritmo reverso. Es decir, yo hago un test, da positivo, trato y después investigo los contagios y de esa manera bajo la carga de enfermedad. Últimamente, la presentación del algoritmo reverso, si nosotros disponemos de todo y no baja la prevalencia de una enfermedad, muchas veces este recurso en salud pública es válido. La desventaja es que en caso de ser positivo, no nos permite decir en qué momento se produjo la infección, pero no importa, porque nosotros lo vamos a usar para esto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se hace el tratamiento? En el caso de lesiones primarias, el esquema de la OMS indica,
Penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular, una vez por semana durante 2 semanas para lesiones primarias y 3 semanas para lesiones secundarias. Repito, 2 dosis para lesiones primarias, 3 dosis para lesiones secundarias, separado con intervalos de 1 semana cada una. Si es una sífilis latente, se trata igual que una sífilis secundaria. Y si son pacientes alérgicas, hay que desensibilizar a la paciente en terapia intensiva. Si se administran otros antibióticos, son beneficiosos para la madre, pero no previenen sífilis congénita. Por último, acá nosotros en el control prenatal, en la primera consulta, pedimos BRL. Si da negativa, se repite en el tercer trimestre y en el recién nacido, y se puede solicitar si hay conductas de riesgo o si son pacientes de riesgo en el segundo trimestre. Si es positiva, prueba treponímica. Si es positiva, se da tratamiento para sífilis, y si es negativa, se investiga la falsa positividad de esta BRL. Ahora bien, me van a decir, perfecto, tratamos el paciente pero no negativiza del todo. Queda un título bajo, queda 1 en 4, 1 en 4, 1 en 2, 1 en 2, 1 en 2. No tiene lesiones, con el correr del tiempo se interpreta como una cicatriz serológica. Ahora, el paciente que tiene una cicatriz serológica y tiene valores inferiores a o iguales a 1 en 4, no negativiza, pero tampoco contagia. Pero si durante el seguimiento de un paciente por sífilis tiene un título de cicatriz serológica 1 en 2, 1 en 2, 1 en 2, 1 en 2, aumenta 1 en 8, ya ese paciente está reinfectado y hay que volver a tratarlo. ¿Por qué? Porque la sífilis no deja inmunidad definida. ¿De acuerdo? Listo, chicos, eso es todo. Gracias por haberme escuchado. ¿Alguna pregunta? Grupo presencial. No es para acá. ¿Alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado? ¿Cómo, mi amor? Sí. No. Es una muy buena pregunta. Acá la compañera de ustedes me está preguntando que si tenemos una paciente HIV positiva con toxoplasmosis, el tratamiento del toxoplasma es exactamente el mismo. Sí, habían levantado la mano por ahí. Sí, nosotros cuando nosotros tenemos una paciente en la Argentina, por suerte, hay que agradecer que el Papá Nicolau y la colposcopía forma parte del control prenatal. Lo que pasa es que muchas veces el sistema de turnos, no, pero cuando vos tenés lesiones sospechosas, sí, tenés que revisar. Nosotros porque tenemos muy poco caudal de práctico acá en el hospital. Pero, por ejemplo, en un hospital del gobierno de la ciudad lo hacemos igual, ¿viste? Pero muchas veces los residentes me llaman porque ven una paciente que tiene lesiones y resulta que ha tenido 2 o 3 partos y nunca en su vida le han realizado un chequeo ginecológico. Eso. Entonces, si vos tenés lesiones, es prudente y conveniente que pongas un espéculo para ver si. ¿Cómo si la paciente tiene? Sí. No. Perdón, mi amor, pero a ver, si vos tenés una embarazada con herpes genital, la indicación de cesárea es si existen lesiones en actividad durante el trabajo de parto.
Bueno, mi amor, todo lo que vos quieras, todo lo que vos quieras. Pero una cosa es lo que te enseñan en microbiología y otra cosa es la práctica diaria. No podemos, a ver, yo si querés te lo explico, yo no tengo ningún problema en explicártelo. Nosotros cuando tenemos una embarazada con herpes, sabemos que el pasaje de un feto por un canal de parto contaminado o infectado con herpes produce una meningoencefalitis que es mortal en el 99,9% de los casos y si no queda con secuelas graves desde el punto de vista neurológico. Entonces, realizamos tratamiento cuando, por ejemplo, ponele que te esté embarazada, que tiene herpes, tiene, no sé, 20 semanas. La tratás con aciclovir, ¿no es cierto? Hasta desaparición de lesiones. Y después la controlás periódicamente. Y le explicás que si le vuelven a salir, las tenés que ver en fresco y en caliente, las lesiones. ¿Por qué? Porque muchas veces el herpes cura con restitución ad integrum y luego no por ahí, no consigue turno o le dan el turno y resulta que vos te encontrás con una paciente ante ausencia de lesiones. Entonces, la tratás con aciclovir como si, de igual manera que si trataras una no embarazada. El aciclovir no está contraindicado ni durante el embarazo ni durante la lactancia. Si tiene un herpes recurrente, ¿no es cierto? Que es, podés darle hasta 800 cada 8 horas de aciclovir. Y en ese caso, si es un recurrente, lo que tenés que tener es la precaución de darle aciclovir 400 cada 8 después de, después de las 36 semanas. ¿Por qué? Porque eso te va a reducir ostensiblemente la tasa de cesárea. Pero para que ustedes se lleven el concepto, la indicación de cesárea es trabajo de parto con herpes genital activo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy buena pregunta. No siendo HIV positiva, la sífilis no se elimina por leche materna. El Chagas tampoco. Y las drogas antichagásicas tampoco. Es decir, nosotros no podemos dar ni Furtimox ni Desnidazol a una embarazada porque son teratogénicas, ¿no es cierto? En una mamá con enfermedad de Chagas. Pero hoy en día ya se demostró que el pasaje de los antichagásicos en la lactancia prácticamente es nulo. Entonces, esa mamá puérpera sí la podés tratar. La va a tratar el infectólogo, por supuesto, porque también depende, digamos, de la profesión, ¿no es cierto? Si la mamá, por ejemplo, qué sé yo, maneja un auto, viste, el Benvinazol puede, o el Nifurtimox, no me acuerdo cuál de los dos es, pero produce visión borrosa. Así que ahí se le recomienda a esa paciente que no maneje en los 60 días que dure el tratamiento. Pero el Chagas congénito se cura. Si se hacen los test y se hace el diagnóstico dentro del año de vida, el Chagas congénito se cura si se da tratamiento antes de los 14 años. Ahora el ministerio lo extendió a los 19, pero el Chagas congénito es perfectamente tratable y curable y la mamá chagásica que está medicada con Benvidazol o Nifurtimox puede amamantar. Y ahí viene el doctor Mesina, mi gran amigo y baluarte de la cátedra que me va a valer lo que digo. El doctor es experto en cardiopatías y embarazo. Así que ¿qué haces, Horacio?